Que el Señor me los bendiga, queridos hermanos. Bienvenidos todos mis hermanos, amigos y a todos aquellos que nos ven de una manera u otra aquí en este programa Recuperando la Doctrina. Esto es un programa que hacemos miércoles tras miércoles, sencillamente para hablar un poquito más de la palabra del Señor y justamente para ir corrigiendo nuestras vidas personales como cristianos y de esa manera preparándonos para su venida. Prepararse para su venida, yo pienso que es un tema sumamente importante porque si no nos preparamos, hermano, entonces estaríamos no dando en el blanco, hermano, del cristianismo, hermano. El Señor siempre nos ha hablado de que tenemos que tener una preparación, tenemos que ir caminando en ese proceso para que realmente el Señor haga de nosotros como Él quiera. Amén. Él dice que tiene planes de bien para nosotros y nunca de calamidad. Entonces muchas veces cuando vienen esas calamidades, cuando vienen los problemas, las circunstancias, las cosas difíciles, hermanos, es ahí cuando nosotros necesitamos aprender cómo salir de ellas. Amén. Pero para eso estamos hablando de preparándonos para su venida, poder ser esa luz en medio de las tinieblas, hermano, y de un mundo, hermano, que cada vez se oscurece más. Amén. Pero vamos a orar al Señor y vamos a pedirle que el Señor nos bendiga. ¿Qué les parece? Señor, yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús y te pido, Señor mío, de que seas tú obrando, Señor, con cada uno. Te pido que tú prepares nuestros corazones, Señor, que tú prepares, Señor, mis pensamientos, Señor Santo, que tú prepares, Señor, todo, Señor, y que esta palabra que va a ser impartida, Señor, llegue, Señor Santo, a buena tierra, Señor, para que dé el fruto, Señor, el por lo cual también es hablada, enseñada y predicada, Señor mío. Te doy gracias, Señor, bendice a cada hermano, a cada amigo, Señor, a cada oyente, Señor mío, y te pido que tú les bendigas grandemente. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Amén, queridos hermanos. Vamos entonces a seguir conversando un poquito sobre esto, preparándonos para su venida. La vez pasada hablamos un poco, hermano, de que una de las formas de prepararnos en nuestras vidas es hacer su voluntad. Y eso es uno de los textos, de las versiones que vimos, de que decía que si hacemos la voluntad de Dios, ¿no? Si respetamos, si hacemos la voluntad en el día de reposo, entonces, hermano, vendrá ese deleite en nosotros. Ok, pero hacer la voluntad de Dios es sencillamente de que nuestra voluntad primeramente tiene que caer, mi hermano. No se pueden hacer dos voluntades. No, tú no puedes hacer tu propia voluntad y la voluntad de Dios. No. O haces una o haces la otra. Siempre es así, hermano. Y como dijo el Señor, el vino nuevo no se puede poner en odres viejos, sino termina rompiéndose. Muchas veces cuando queremos balancear como la balanza, al final terminamos rotos, hermano. Así que tenemos que tener ese cuidado. Y quedamos en este versículo la vez pasada para poder avanzar. Mateo capítulo 16, versículo 24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Perdón. Dice, niéguese a sí mismo, o sea, niéguese a su voluntad, niéguese a los pensamientos propios, niéguese, hermano, mire, lo más importante es obtener sus pensamientos. Aunque la palabra me dice que los pensamientos de Él están muy arriba y los de nosotros están muy abajo, aún así la palabra me dice que nosotros, el Señor, preparó en nosotros la mente de Cristo. Dice que tenemos la mente de Cristo para que lo del cielo pueda tener un buen aterrizaje en nuestra mente y pueda realmente cambiarnos y transformarnos. ¿Ok? Ahora, esto es muy importante porque lo que hablamos la vez pasada se habló sencillamente, si usted no lo ha escuchado, puede incluso después irse al estudio pasado,
porque ahí hablamos de cómo hacer la voluntad de Dios, que es un proceso, por supuesto, sencillamente ese proceso no se ha terminado, por lo menos en mi vida no se ha terminado, sino que todos los días tengo que examinar mi vida para ver si estoy haciendo la voluntad de Dios o estoy haciendo mi propia voluntad. Amén. Tiene que ver con tus pensamientos, tiene que ver con tus actitudes, tiene que ver con tus acciones, tiene que ver con mucho de ese tipo de cosas que ya conversamos el miércoles pasado. Entonces, hoy día me voy a ir un poquito más a lo nuevo y quiero llegar, a ver si puedo llegar realmente a otra preparación. Ya hablamos de un tipo de preparación que es hacer su voluntad. Esta vez quiero llegar a la preparación de poder hablar sobre la santidad, ¿ok? Hacer la voluntad de Dios y en esa voluntad de Dios tenemos que entender qué es lo que es la santidad. Ok, pero para eso quiero empezar con esto. Hechos capítulo 20, 24, porque estos son versículos que se estuvo hablando ahí en el retiro espiritual que estuvimos. Y dice así: pero en ninguna manera estimo mi vida, decía el apóstol Pablo, como valiosa para mí mismo. Mire, a fin de, o sea, tenía un fin, poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Wow, hermano, qué palabra tan profunda. Pedro incluso llegó a decir en una de sus cartas de que Pablo hablaba cosas muy profundas y que los indoctos, los ignorantes, se aprovechaban de eso para criticarlo, hermano. Pero realmente lo que él decía era una verdad. Lo que pasa es que él, como estaba todo el tiempo con el Señor, sus palabras tenían unas profundidades, hermanos, inmensas y que era difícil muchas veces de comprender, pero el que hace la voluntad de Dios tiene un corazón receptivo y empieza a entender esa voluntad. Ahora, se los leo de nuevo. De ninguna manera estimo mi vida. Fíjese de que en el retiro ahí de Guatemala se me dio la oportunidad de ministrar diezmos y ofrenda. Era una reunión en grande, hermano. Entonces, me empecé a ver este versículo ya que se habló justamente de este versículo y me di cuenta que esta palabra vida es la palabra suke. Y suke viene de psiquis. Y psiquis tiene que ver con los pensamientos, tiene que ver con respecto a nuestra alma. Porque usted sabe de que usted es un espíritu, un alma y un cuerpo. En las tres tiene vidas. En su espíritu tú tienes vida espiritual. En tu alma tú tienes vida almática. Y en tu cuerpo tú tienes vida biológica. O sea, dentro de ti hay tres personas en uno, pero también hay tres vidas que muchas veces van juntas y a veces pelean, luchan, se dan sus buenos quiebres, hermano. Entonces dice, en ninguna manera estimo mi suke, estimo mi vida almática, porque suke viene de pensamiento, entonces viene con respecto al alma, pensamientos, emociones, sentimientos, actitudes, ¿ok? Entonces decía, en ninguna manera estimo esta vida del alma como valiosa para mí mismo. Eso es lo que estaba diciendo. Porque había un fin. Él quería llegar a un fin. Entonces dijo, yo no voy a estimar mi alma valiosa. Yo no voy a estimar mi propia voluntad, ni mis propios pensamientos, ni mi propia manera de pensar, ni mi propia manera. Yo no la voy a estimar, esa alma, porque quiero llegar a un fin. Y esto es muy importante que lo entendamos. ¿Y cuál era el fin que él quería llegar? Quería terminar su carrera. Quería terminar la carrera que el Dios le dio. Y no solamente la carrera, sino quería terminar el ministerio que él había recibido. Son dos cosas, hermanos. Quería terminar su carrera y quería terminar el ministerio. ¿Qué quiere decir esto? El Señor dice que nosotros fuimos predestinados, hermanos, por parte del Señor. En la predestinación, todos nosotros tenemos la misma predestinación. Y dice que fuimos predestinados para llegar a ser
hijos de Dios. O sea, la predestinación de cualquier cristiano sigue siendo la misma, llegar a ser hijo de Dios. Aunque la Reina Valera dice ser hijo de Dios, pero realmente en el original y en otras versiones dice llegar a ser, y esa es la verdadera traducción. Entonces, llegar a ser hijo de Dios es lo que el Señor predestinó para nosotros, porque el Señor no quiere máquinas, sino quiere hijos, hermano, quiere familia. Es por eso que a la iglesia se le dice la novia y la esposa, hermano. La novia en el Apocalipsis 12 dice que esta esposa está embarazada, hermano, a punto de dar a luz. Tú eres ese hijo, hermano, que la iglesia de Dios quiere dar, pero quiere dar hijos y no bastardos. Quiere dar hijos reconocidos por Él. Ahora dice, de ninguna manera estimo mi vida almática como valiosa, porque Él quería terminar su carrera. ¿Qué carrera? Llegar a ser hijo de Dios. Pero no solamente eso, sino también quería terminar el ministerio que recibió de parte del Señor. Él recibió un ministerio grande. Hermano, mire, 12 apóstoles recibieron el ministerio realmente de poder hablar al pueblo judío. Uno, Pablo, recibió el ministerio de poder hablar a los gentiles. Wow, hermano, y es por eso que estamos aquí. Yo soy chileno, no soy judío, no soy israelita, ¿no? Soy gentil. Y por causa, escúcheme bien, y por causa de que un hombre obedeció el hacer la voluntad de Dios y dijo, no voy a estimar mi vida valiosa, no voy a estimar mi alma valiosa, no voy a estimar mi voluntad, ni pensamiento, ni mis propias cosas valiosas, porque yo quiero terminar mi carrera, llegar a ser hijo de Dios, pero también quiero terminar el ministerio que recibí. ¿Cuál fue el ministerio que él recibió? Predicarle a los gentiles. Y eso lo hizo, hermano, correctamente. Siempre estuvo ahí y es por eso que seguramente tú y yo estamos aquí por causa de un hombre que se determinó fielmente en poder terminar el ministerio que el Señor le había dado. Wow, hermano. Entonces, dice, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia. Entonces, aquí nosotros tenemos que preguntarnos, hermano, de qué cosas queremos nosotros como cristianos. ¿Se acuerda lo que le dije la vez pasada? Aquí empezaste, recibiste a Cristo como tu Salvador personal, pero el Señor quiere que tú llegues a esto, porque esta es tu imagen, dice que estás sentado con Cristo en las alturas. Ok. Esta es la imagen tuya. De aquí a aquí hay un proceso que tú tienes que caminar. Tienes que esforzarte, ser valiente. Dice, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente. Pero es un proceso. En ese proceso va a haber momentos de gloria, hermano. Pero también va a haber momentos de tristeza. Momentos de dificultades. Momentos de desgracias, momentos que pueden afligir tu alma, pero en cada momento tú tienes que salir adelante. ¿Y cómo puedes salir adelante? Según lo que dice acá, dice, en ninguna manera estimo mi vida, mi alma, mis pensamientos, mis emociones como valiosas, porque yo quiero terminar mi carrera, quiero terminar lo que el Señor quiere que termine. Yo quiero terminar el ministerio que el Señor quiere que termine. Yo me pregunto, ¿cuál es el ministerio? Porque el ministerio puede ser predicar, sí, amén, pero hay muchas otras cosas, hermano, ¿no? A lo mejor el Señor te mandó. Mire, yo no fui predicador todo el tiempo. Yo empecé, hermano, ahí en la música, tocando una guitarrita. ¿Ah? Tin, 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 tin. Me enseñó un hermano que se llama Ángel Alfaro, que era zurdo. Entonces, claro, yo cuando lo veía no le entendía las notas, después me di cuenta que era zurdo y en vez de tomar la guitarra para este lado, lo tomaba para el otro. Entonces, no charrasqueaba hacia abajo, charrasqueaba hacia arriba, ¿no? Entonces, al final, yo aprendí con él y era el único que le entendía las notas que estaba haciendo. Entonces, y después me fui al piano, después fui a la batería, y hermanos llegaron después hermanos jóvenes que
que sabían tocar mucho mejor, hermano. Entonces yo me hice a un lado, por supuesto, porque hay que darle la oportunidad a los que realmente saben. Y así fue avanzando, hermano. Entonces, yo quiero terminar mi carrera con gozo. Yo quiero terminar mi carrera con gozo. Yo quiero terminar mi ministerio, el ministerio que el Señor me dio. Yo lo quiero terminar siendo fiel a Él. Amén. Ahora, pero para eso falta algo. No estimar la vida. Ay, hermano, y eso cuesta. Mire, cuesta cuando va el apóstol Pablo y dice, yo no estimo mi vida valiosa. Prefiero que la vida de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? En otras palabras está diciendo que la vida almática me frena, pero la vida espiritual en mi alma me gana. Amén. Entonces, la vida almática te puede frenar, porque tus emociones te pueden frenar, tus sentimientos te pueden frenar, tus sufrimientos te pueden frenar, las discusiones te pueden frenar, los malos entendidos te pueden frenar, los problemas en tu trabajo te pueden frenar, la mala economía que muchas veces podemos tener te puede frenar. Muchas cosas te pueden frenar, pero cuando tú entiendes que tu vida del alma no es valiosa, sino lo que es valioso es la vida espiritual, entonces, y como la vida espiritual, escúcheme bien, como la vida espiritual es sobrenatural, entonces se antepone a todo lo que es almático. Entonces, tú puedes estar pasando el peor problema, pero tú sigues alabando a Dios, tú sigues contento delante de Dios y te van a tratar como loco. Mire, le pasó tal cosa y mire, ahí está alabando al Señor. ¿Sabe por qué? Porque la vida espiritual se antepone a la vida almática y pasas a caminar sobre lo sobrenatural. Aleluya. A caminar sobrenaturalmente, hermano. Caminar sobrenaturalmente es que el Señor empieza a ordenar tu vida. Caminar sobrenaturalmente, hermano, es que Dios incluso puede darte todo lo necesario con poco. Hermano, el profeta llegó donde la viuda y le dijo, dame de comer. Entonces ella lo quedó mirando y le dijo, oye, pero lo único que tengo es un aceitito, un poquito de harina. Con eso hago un pancito para que mi hijo y yo podamos comer y de ahí ya no tenemos nada y nos morimos. Es una vida almática. Es un pensamiento, claro, y es correcto, no estoy diciendo que está mal, pero el Señor quiere que pensemos diferente. Entonces, ¿qué le dijo el profeta? Mira, saca todas tus vasijas y todas las vas a ir empezando a llenar de aceite. Y con eso tú vas a vender y vas a tener para tu hijo, vas a tener para ti, vas a tener para siempre. Mire, hermano, de alguien pobre que no tenía nada, lo sobrenatural se antepuso a lo almático y llegó a ser empresaria. Santo Dios. Entonces, imagínese, ¿por qué? Porque el Señor hace como quiere, hermano. Cuando tú entiendes que caminar en el Señor es caminar sobre lo sobrenatural, entonces lo sobrenatural, hermano, se empieza a producir en ti. Sí, tú empiezas a producir lo sobrenatural porque le crees al Señor. Entonces, hermano, él dijo, no estimo mi vida como valiosa, no, porque lo que realmente estimo como valioso es realmente la vida sobrenatural, la vida espiritual. Eso es lo importante, querido hermano. Mire, no quiere decir que no pasemos por dificultades, no quiere decir que no pasemos por enfermedades, no quiere decir que muchas veces pasemos por diferentes aprietos, pero lo que quiere decir que en cada una de ellas lo sobrenatural se antepone y tú sigues y sigues y sigues adelante. No te quedes ahí, no te quedes ahí, sino que el Señor está contigo. Y ahí es cuando tú realmente puedes experimentar, hermano, el poder de Dios. El poder de Dios. Pero mire, una de las cosas que Pablo decía era terminar estas dos cosas, su carrera y el ministerio. Esto debería ser algo importante para cada uno de nosotros. Terminar nuestra carrera y terminar lo que el Señor nos dijo que
teníamos que hacer dentro del cuerpo de Cristo. Pero si tú pones tus emociones primero y lo espiritual después, estás cerrando el blanco completamente. Lo estás cerrando. Es importantísimo que entiendas de que primeramente lo espiritual se antepone a lo almático. Entonces, ¿qué dice la palabra en Osías capítulo 4, versículo 6? Esto es la falla del pueblo de Israel. Dice así: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Porque estoy aquí delante de ustedes, porque estoy enseñando la palabra del Señor, porque dijo el Señor que nosotros teníamos que tomar como ejemplo lo que pasó el pueblo de Israel. Y uno de sus ejemplos es que ellos fueron destruidos por la falta de conocimiento. Aquí dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Ahora, ¿por qué les faltó de conocimiento? ¿Porque no tenían la Torá? ¿Porque no tenían la palabra? Si la tenían, hermano. ¿Cuál fue el problema? Por cuanto tú has rechazado el conocimiento. Ese fue el problema. Rechazaron el conocimiento, rechazaron el estudio bíblico, rechazaron el estudiar más la palabra del Señor. Rechazaron porque no entendieron que esa palabra es la única que podía cambiar sus vidas. Entonces, por eso le digo siempre a los hermanos, mire, cuando usted venga a la iglesia, venga con su cuaderno, venga con su lápiz, escriba, y cuando vaya a su casa, vaya, estúdielo, y el Señor te va a ir revelando, no solamente lo que te dijeron aquí adelante, te va a ir revelando otras cosas, porque la palabra de Dios es infinita, hermano. Entonces, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. ¿Pero por qué? Porque ellos rechazaron el conocimiento. Y el Señor fue más duro acá y dijo, entonces, por cuanto ustedes rechazaron el conocimiento, no quisieron aprender, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Y acuérdense que en el Nuevo Testamento dice que nosotros los cristianos somos reyes y sacerdotes. Y mire, Él también por rechazar el conocimiento te rechaza el sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, como has olvidado la palabra del Señor, yo también me olvidaré de tus hijos. Fue terrible, hermano. Dicho y hecho. El Señor puso al pueblo de Israel en una pausa. Fueron desechados. Cuando Cristo llegó a Jerusalén, dice que lloró y dijo, Jerusalén, Jerusalén, hablando de su pueblo. ¿Cuánto tiempo he querido juntarlos como la gallina junto a sus polluelos? Pero no quisiste. Ahí está la voluntad. Ahí está la voluntad. No querer. Ellos rechazaron el conocimiento, no querían el conocimiento, no querían la palabra del Señor, no querían la ley del Señor, no querían, por su propia voluntad rechazaron. Y de esa forma muchas veces hacemos nosotros, hermanos. Rechazamos realmente la palabra del Señor. No viene el pastor, entonces no voy. No, hermano, por favor. Rechazar la palabra del Señor es terrible. No podemos rechazarla. Tenemos que atesorarla, tenemos que escribirla, tenemos que estudiarla. Yo le decía a los hermanos que ahí en ese retiro, hermano, casi 40 estudios, estuve ahí 40 horas de estudio. Lo escribí todo, hermano, lo que más pude. Y cada una de esas cositas me llena mi corazón, me llena mi vida. Y sé que el Señor tiene el control de todas las cosas. Entonces, el pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento, y no solamente porque le faltó, porque lo rechazaron. Espero que tú y yo no estemos rechazando eso lo del Señor. Ok, entonces, no solamente fue el conocimiento, sino otra cosa también. Isaías capítulo 5, versículo 13 dice así, por eso va cautivo mi pueblo por falta de discernimiento. Déjame tomar agüita. Wow, hermano. Dos cosas. Porque el pueblo, Jesús, dejó a su pueblo por un tiempo. No quiere decir que se olvidó de su pueblo, ¿no? Pero en este momento Israel no es su pueblo, sino es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es su pueblo.
Todo cristiano que ha aceptado a Cristo como su Salvador personal, eso son su pueblo. Amén. Tú eres el pueblo del Señor, tú eres la Israel espiritual. Pero dijo la palabra que nosotros teníamos que ver a Israel, los errores que ellos hicieron para que nosotros nos sirviera como ejemplo para no cometer los mismos errores, hermano. Sería como mucho, pero muchas veces se cometen. Pero por eso estamos hablando y conversando, amén. Ahora dice, por eso va cautivo mi pueblo. Mire, fueron destruidos por falta de conocimiento, rechazaron el conocimiento, pero fueron cautivos por falta de discernimiento. O sea, conocimiento y discernimiento es importantísimo, hermano. Tú te puedes llenar de conocimiento, pero si no tienes discernimiento vas a seguir una vida. Mire, yo conozco personas que saben mucho, pero no se congregan, piensan lo que quieren, no van más adelante, no se ordenan en sus vidas personales. Entonces, hermano, ¿de qué sirve el conocimiento si no tienes el discernimiento para aplicar esa palabra a tu propia vida? Somos buenos para hablar al otro, pero nuestra vida personal está completamente sin orden y desordenada. Entonces, ¿de qué nos sirve el conocimiento, el saber mucho, si no tenemos el discernimiento para aplicar el conocimiento a nuestras propias vidas primero, antes de poder hablar con otros? Entonces, cuando no se tiene discernimiento, aunque tú sepas mucho, puedes incluso ser cautivo del mismo diablo. El diablo te cautiva con tus propios pensamientos, con tu propia manera de pensar, con tus propias actitudes, con tus propias acciones, te cautiva con el mundo, te cautiva con lo que te da, te cautiva, hermano, con lo que sea, sencillamente para que salgas del Señor. Ahora, el gran problema es que el cautiverio te lleva a algo. Dice, sus notables están muertos de hambre y multitud reseca de sed. ¿Qué es lo que pasa cuando te cautiva la vida? El diablo. Aunque tengas conocimiento, tú pasas a tienes hambre del Señor y tienes sed del Señor. Ok, ponga atención ahora. Hambre y sed, pan y jugo, sangre, en la Santa Cena. Aquí está hablando de la Santa Cena. Entonces, para que tú puedas tener discernimiento, tú tienes que comer el pan y tienes que tomar del jugo de la Santa Cena, la sangre de Cristo que tiene todo poder. Pero dice que antes de tomarla tenemos que discernir lo que hay en nuestro corazón. Ahí dice, pruébese cada uno a sí mismo y vea. O sea, no es que Dios te prueba, no, tú y yo tenemos que probarnos a nosotros mismos para ver si hay adversidades, si hay celos, si hay contienda. Todas estas cosas que nos hacen mal, hermano, en nuestra alma. Entonces, el discernimiento es muy importante y la Santa Cena está para que cada uno se pruebe y pueda, a través del Espíritu Santo, discernir. Cuando tú discernes un mal en ti, entonces el pan hace morir ese mal y el jugo hace vivir lo espiritual en ti. Aleluya. Amén. Muertos de hambre y multitud reseca de sed. Ahí está, la Santa Cena del Señor es la que nos recupera, porque Él dijo, el que come de mí, dijo Jesús, nunca más tendrá hambre. El que beba de mí, nunca más tendrá sed. Hablando de su cuerpo y de su sangre. Amén. Y aquí exactamente es lo mismo, aquí en el Isaías capítulo 5. Entonces, conocimiento y discernimiento son cosas muy importantes en este tiempo para preparar a un pueblo. Y tú tienes que ser claro, hermano, y entender que si no tienes el conocimiento, si no tienes el discernimiento, fácilmente puedes quedar parado en el proceso. Te mantienes parado, no puedes avanzar, hermano.
Y entonces, como decía, te puedes llenar de conocimiento, pero como no puedes aplicar eso ya que no tienes el discernimiento, entonces te quedas parado en el proceso. Yo pienso que el Señor quiere que caminemos todo el tiempo, que ese proceso siga avanzando y siga avanzando y siga avanzando. Es verdad, nos falta mucho para llegar acá. Como le decía la vez pasada, yo ando por aquí. Me falta mucho para llegar allá, pero estoy en ese proceso y espero que tú también lo estés. Amén. Ahora, el Señor prometió algo. Filipenses capítulo 1, versículo 9, y dice así: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y todo discernimiento. Wow, hermano. Acuérdese, ¿por qué el pueblo de Israel, como que murió el pueblo de Israel, fue dejado? Por falta de conocimiento y por falta de discernimiento. Y aquí que dice en Filipenses, que pedía algo en oración el apóstol, que vuestro amor abunde aún más y más en ¿qué? Conocimiento y todo discernimiento. Esa palabra todo discernimiento, hermano, es más que discernimiento, y ya se lo voy a explicar. Ahora, tenemos que tener todo discernimiento. Tenemos que empezar a ver las cosas que tenemos que arreglar en nuestra vida. Ay, no, yo discierno que el hermano está muy mal. No me refiero a eso. No se trata que usted apunte al hermano. No, se trata de que nosotros tenemos que discernir nuestras propias vidas, nuestro propio corazón, nuestras propias mentalidades, nuestras propias actitudes, nuestras propias emociones. Todo lo que está en nosotros tenemos que discernirlo, hermano, sencillamente para poder acercarnos. Ahora, algo que aquí muchas veces la gente lo lee, pero lo lee muy rápido, que dice que vuestro amor abunde aún más y más. O sea que la abundancia del amor te crea una abundancia en conocimiento y en todo discernimiento. Pero la disminución del amor no te crea ni conocimiento y mucho menos discernimiento. Te crean otras cosas terribles, hermano. Y con esto quiero llevarlos acá, ¿no? Aquí, esto ya lo he mostrado antes a los hermanos acá. Bueno, está por ejemplo Israel, que tiene sus 7 problemas, hermanos, que lucha con Gaza, con el Líbano, con Siria, con Cisjordania, Irak, Yemen e Irán. Pero más que eso, hermano, cuando vemos que Israel lucha sobre 7 frentes, yo vi inmediatamente que hay 7, hermanos, iglesias del Apocalipsis y que cada una representa una lucha, una pelea que nosotros los cristianos tenemos que batallar. Por ejemplo, está la iglesia de Éfeso, que habla del desamor. Es una iglesia que había perdido el amor proto, el amor genuino del Señor, hermano. Y eso era así dice en Apocalipsis capítulo 2, ahí usted después lo lee. Después tenemos, es la iglesia de Éfeso, tenemos la iglesia de Esmirna, que nos habla de la incredulidad, ¿no? El Señor le decía a ellos: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. O sea, ellos se sentían tan atribulados, hermanos, que se sentían pobres, que se sentían que no eran nada, hermano, pero el Señor le decía: pero tú eres rico. ¿Pero cómo? Si yo me siento pobre, desventurado, que nadie está conmigo, me siento todo el tiempo en tribulación, pero tú eres rico. Entonces, ¿cuál era el problema? Tenían un problema de debilidad, un problema de incredulidad, un problema de no creerle al Señor. Amén. Porque, hermano, podemos pasar por circunstancias difíciles, sí. ¿Podemos pasar por tristeza? Sí. ¿Podemos pasar por enfermedades? Sí. ¿Podemos pasar por circunstancias adversas? Sí. Aún así, el que le crea al Señor, no le perjudica. Como decía el apóstol, ya no tengo, mi alma no la estimo.
No estimo esos pensamientos porque yo sé que lo sobrenatural es más fuerte que lo natural. Entonces, lo que está diciendo aquí, que esta iglesia de Esmirna se creía pobre, desnuda, que no era, que estaban todos mal, que estaban todo el tiempo en tribulación, pero el Señor le dice, pero tú eres rico. ¿Pero en qué soy rico? Tú puedes ser rico en fe, tú puedes ser rico en lo sobrenatural, tú puedes ser rico en tus pensamientos, tú puedes ser rico porque el que tiene al Señor lo tiene todo, hermano. Que nada ni nadie te saque el deleite del Señor. Aprende a deleitarte en el Señor fuera de cualquier circunstancia adversa. Entonces, débiles en la fe por no creer. Después tenemos la iglesia de Pérgamo, que tenía un desconocimiento porque decía que ellos se mezclaban con doctrinas erróneas, les faltaba el conocimiento y el discernimiento también para entender dónde estaban parados, hermano. Después tenemos la iglesia de Tiatira, que dice que ellos toleraban lo que Dios no tolera. Dice, tú que toleras a esa mujer Jezabel. O sea, Jezabel ya está muerta. Eso fue en el Antiguo Testamento, pero esto es Apocalipsis. Pero el espíritu de Jezabel sigue viviendo. Entonces decía, tú que toleras a esa mujer, le he dado tiempo que se arrepienta y no quiere arrepentirse. Santo Dios. Entonces, hermano, aquí tenemos que ver de que nosotros como iglesia tenemos que discernir que hay cosas que Dios no tolera. No tolera, hermano. ¿De qué le estoy hablando? Preparándonos para su venida. Entonces, todo este tipo de cosas, usted anótela, hermano. Vea, hermano, que cuál es el desamor. ¿Por qué el amor se ha disminuido? A lo mejor, ¿cuál es tu incredulidad? Etcétera. ¿Cuál es el desconocimiento, la ignorancia? ¿Qué cosa estamos tolerando que Dios no tolera? Tenemos también la iglesia de Sardis, donde eran engañados, hermano. Dice, tú dices estar vivo, pero el Señor le dice, pero realmente estás muerto. Ay, era un engaño, hermano, un engaño a sí mismo. Ay, no, si yo estoy muy bien, yo estoy bien, no voy a ninguna parte, estoy bien en mi casa y de ahí puedo ver cualquier predicador. Es un engaño, hermano, porque la palabra me dice, epi, sunagoge, congregarse en torno al Señor. Así es, hermano. Es un engaño. No me vengas a decir, ay, no, pero yo estoy bien. No, hermano, no es así. Tienes que congregarte. Eso es lo que el Señor mandó. Y Dios no pasa por alto su palabra. Su palabra, el mundo pasará, pero su palabra jamás pasará, queridos hermanos. Entonces es importante. Un engaño. Claro, esa era la iglesia de Sardis. Dice, tú dices estar vivo, pero estás muerto. Entonces Pablo llegó a decir que de la misma manera que la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos también pueden ser engañados. Y este será el problema justamente de Sardis. Los sentidos de ellos fueron engañados porque dijeron, no, si nosotros estamos bien, no tenemos gran necesidad. ¡Wow! No tengo necesidad del pastor. No tengo necesidad de los hermanos. No tengo necesidad. Sardis, tocó tu puerta. Entonces el Señor va y dice, tú dices estar vivo, pero para mí estás muerto. Entonces por eso es importante examinar nuestra vida. Y es por eso las dos cosas importantes, conocimiento y discernimiento. El discernimiento lo necesita para examinar el corazón, hermanos, que es tan engañoso. Y para ver qué es lo que el Señor quiere decirte. Amén. También tenemos, hermano, la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia no habla de la inconstancia, hermano, ¿no? Porque dice que era una iglesia que tenía poca fuerza. Y fíjese de que acuérdese que hablamos ya de que estamos en tiempos jalepos. Jalepos es cuando dice la palabra en Timoteo que le decía Pablo a Timoteo que tuviera cuidado porque los postreros tiempos vendrían tiempos peligrosos. Esa palabra tiempos peligrosos en el original es la palabra jalepos. Y jalepos quiere decir tiempos de quita fuerzas.
quita fuerzas. Entonces, justamente nosotros estamos viviendo en esos tiempos. Todo nos quita las fuerzas, hermano. El trabajo nos quita las fuerzas. Las cosas que tenemos que hacer nos quitan las fuerzas. Los problemas nos quitan la fuerza. Las dificultades nos quitan la fuerza. Las cosas adversas nos quitan la fuerza. Hermano, si seguimos viviendo de una forma natural, por supuestamente que nos van a quitar la fuerza, pero es tiempo de levantarnos, hermano. Yo en el nombre de Cristo Jesús levanto tu vida para que vivas lo sobrenatural de Dios. Saques abajo lo natural. Estamos viviendo lo último. Es que ese es el problema. Estamos viviendo los últimos tiempos. Y el último tiempo, el que quiere llegar hasta el final, va a tener que vivir sobre lo sobrenatural. ¿Y se puede? Claro que se puede, porque el Señor es bueno, porque el Señor dijo que tiene planes de bien para nosotros, jamás tiene planes de calamidad para nosotros, planes de bien, pero esos planes de bien se tienen que entender, hermano, en lo que es la vida sobrenatural de Él. Amén. Esta es la iglesia de Filadelfia. Y por último, hermano, porque no voy a hablar de la iglesia, es la iglesia de la Odisea, que decía que era una iglesia que decía que era rica, que no tenía necesidad de nada, pero el Señor le dijo, pero tú no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hermano, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. 5 gracias, porque 5 significa gracias, pero esto sería un contragracia. El quererse, hermano, es que no tengo necesidad del Señor. Eso es tener un corazón necio, un corazón terco, un corazón orgulloso, hermano. Entonces, si usted ve todo esto, ¿cómo empieza? Empieza con el amor. Entonces, ¿cuál era el versículo anterior? Deje ponérselo, hermano, ¿para qué? Y esto pide una oración, que vuestro amor abunde aún más y más. ¿Qué es lo que tenía que abundar? El amor. ¿Y cuál fue el primer problema de la iglesia en Apocalipsis? El amor. Entonces, aquí me voy a pasar rápido, lo voy a hacer así mejor, hermano, perdón. Ahí mejor. Entonces, ¿qué es lo que hubo primero? Una falta de amor. La falta de amor te lleva a una falta de fe. La falta de fe te lleva a una falta de conocimiento. Y acuérdese que el pueblo de Israel fue destruido por falta de conocimiento. La falta de conocimiento te lleva a la falta de integridad personal. La falta de integridad te lleva normalmente a una falta de doctrina, incluso doctrinas falsas. Esa falta de doctrina te lleva a una falta de discernimiento. Y acuérdese que el pueblo fue cautivo por falta de discernimiento. Y lo peor, hermano, que el pueblo, cuando pierde el discernimiento, pierde el temor a Dios. Lo peor, hermano, la iglesia de la Odisea, cuando dijo, no tengo necesidad de nada, soy rico, no tengo necesidad de nada, perdió el temor de Dios. Lo perdió. Perdió el temor. Después, y estamos hablando de iglesia, hermano. No estoy hablando del inconverso, estamos hablando de la iglesia de la Odisea. Había perdido el temor a Dios, porque decía, no tengo necesidad, no, yo estoy bien. No tengo necesidad de Dios. ¿Cómo que no tienes necesidad de Dios? Si Dios fue el que te hizo. Mire, en la Biblia habla de un hombre que decía, come, bebe y conténtate, que mañana moriremos. Entonces, en otras palabras, él decía, anda, haz todo lo que tú quieras, anda con tus amigos, conténtate, pásalo bien, haz esto, otro. Total, tenemos solamente esta vida. Entonces va el Señor y le dice, necio, en la iglesia de la Odisea, la que se creía que estaba bien, esta noche vienen por tu alma. ¿Qué quiere decir? Porque si respiras, es solamente por la misericordia que Dios tiene con cada uno. Pero al que dijo eso, entonces va el Señor y le dice, no tienes idea que esta noche vienen por tu alma y dónde vas a quedar.
Entonces la iglesia de la Odisea fue una iglesia, hermano, definitivamente que perdió el temor de Dios, no tuvo el discernimiento y perdió completamente. Ahora, fíjese esto, la falta de amor te lleva a la falta del temor a Dios. Es una escalera que va ascendente, va hacia abajo. Entonces, por eso decía el versículo, de que nosotros tenemos que abundar en amor más y más. O sea, el amor tiene que ir abundancia más y más. ¿Y cómo se traduce esa abundancia? Conocimiento y discernimiento, que es justamente lo que no ha abundado el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel fue destruido por falta de conocimiento y realmente fue cautivo por falta de discernimiento, y esa fue su destrucción completa. Entonces, en este momento el pueblo de Israel, el que está ahí, en esta tierra, tiene falta de conocimiento y tiene falta de discernimiento. ¿Dónde ellos van a recobrar nuevamente eso? Para el tiempo de la gran tribulación, porque así lo dice la palabra del Señor. Entonces, queridos hermanos, nosotros tenemos que preparar nuestras vidas. Todo esto lo que estoy hablando es para preparar nuestras vidas. Pero quiero seguir adelante. Filipenses 1:10, entonces llega a decir, a fin, este es el 9, el que les leí recién, era cuando decía que tenemos que abundar más y más en conocimiento y discernimiento. Ahora este es el versículo 10, a fin, o sea, tiene un fin esto, de que escojáis lo mejor, para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo. Ok, de aquí voy tomando ya lo que es la santidad, ¿ok? Porque dice, tienes que abundar más en conocimiento y discernimiento espiritual para que tú puedas escoger ni siquiera lo bueno, sino lo mejor. Porque hoy día, hermano, tenemos que discernir entre lo bueno y lo malo, pero en el tiempo que estamos viviendo tienes que discernir entre lo bueno y lo mejor, entre la luz y la luz. Porque hoy día todos creen. Y entonces uno dice, ¿y a quién sigo? Ya que todos creen, todos dicen tener la verdad. Entonces es ahí cuando se necesita el Espíritu Santo de Dios para discernir la verdad de la mentira. Para discernir entre la luz de la luz y entre lo bueno y lo mejor. Amén. A fin de que escojáis lo mejor, para que seáis, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que te lleva ese discernimiento y ese conocimiento? Puros, santidad, en otras palabras, e irreprensibles, dice que nosotros tenemos que ser irreprensibles en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. O sea, no podemos separar porque somos uno solo. Entonces tenemos que ser irreprensibles en estas tres áreas. Amén. Para que cuando Cristo venga. Pero para eso tú tienes que escoger lo mejor, y ese conocimiento y ese discernimiento te lleva a lo que es la pureza y la santidad en el Señor. Entonces, les pongo este cuadro que lo saqué de allá de los estudios allí, en el retiro espiritual. El estado del pueblo, cautivos y destruidos. Esto está en Isaías 5:13, Oseas 4:6. La razón de que fueron cautivos les faltó discernimiento, y la razón que fueron destruidos les faltó el conocimiento. La solución, Jeremías 3:15, dice que daré pastores con conocimiento y discernimiento. Y en el Nuevo Testamento nos dice que nosotros tenemos que adquirir todo conocimiento, y ahí habla ya no de un conocimiento normal, sino habla de la epignosis, porque conocimiento es gnosis, pero epignosis quiere decir, en otras palabras, revelación. Revelación. Si no hay revelación en la vida del cristiano, fácilmente se detiene y no puede seguir adelante. Por eso, hermano, estamos en tiempos cruciales de poder realmente buscar al Señor. Y es una responsabilidad propia tuya y mía de poder buscar al Señor. Amén. Pero voy a seguir adelante. Con el versículo anterior dice, a fin de que escojáis lo mejor para que seáis puros. Ok, decía, escogemos conocimiento y discernimiento para que escojamos lo mejor y para que estemos santos. Ok,
Entonces vamos a Hebreos capítulo 12, versículos 14 y 15, y dice así: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y en ella muchos sean contaminados. Wow, hermano. Ok. ¿Qué es lo que dice acá el apóstol? Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ok. Aquí nos dice algo claro. Paz y santidad. Pareciera, hermano, que una no tiene nada que ver con la otra. Paz y santidad son como dos cosas diferentes, pero realmente estas dos se hacen una. Amén. Paz y santidad. Incluso te puedo decir ya que cuando tú caminas en la santidad del Señor, eso trae paz a tu vida. Pero cuando caminas en poca santidad, ya no tienes la paz del Señor. Amén. Estas caminan juntas, hermano. Caminan juntos. ¿Quieres tener paz? Tienes que tener santidad. ¿Quieres tener santidad? Entonces vas a adquirir paz. Entonces, tenemos que seguir la paz con todos y la santidad. Ahora, sin la santidad, sin esa paz, sin esa santidad, dice que nadie verá al Señor. Ahora aquí dice, mirad bien, y aquí es una advertencia, o sea, pon cuidado, ten cuidado. Muchas veces tenemos la tendencia, hermano, de leer muy rápido los versículos. Y yo pienso que tenemos que detenernos muchas veces en los versículos. Mirad bien, es decir, pon atención, póneme atención. Esto es importantísimo, mirad bien. No sea que alguno, yo, tú, cualquiera de nosotros, deje de alcanzar la gracia de Dios, deje de alcanzar esa santidad, deje de alcanzar esa paz. ¿Por qué? Porque seguramente brotó alguna raíz de amargura y esa amargura te estorbe y a través de eso no solamente tú, sino los que están a tu alrededor sean contaminados con eso mismo. ¡Wow, hermano! Entonces aquí nos está diciendo algo sobre lo que pasa en nuestra alma. Mirad bien tu alma, porque la raíz de amargura no se posa en el espíritu, es algo almático, es una emoción, es un sentimiento. Amén. Entonces una raíz de amargura tú la sientes cuando está amargado, hermano, tú tienes que tener cuidado que eso no estorbe tu vida espiritual. Es por eso que hay que vivir sobre lo sobrenatural. Es por eso que, hermano, el deleite en el Señor no es natural, es sobrenatural. Amén. Entonces, no vayas a hacer que esa raíz de amargura te amargue a ti y tú mismo amargues a otros. ¿Ok? Porque lo primero que podemos amargar, hermano, es a la familia. A lo mejor no dices nada, pero solamente el hecho que estés amargado ya empiezas a influir completamente en los tuyos. Entonces, hermano, levántate en el nombre de Cristo Jesús. Levántate en el nombre de Cristo Jesús. No dejes que la amargura te estorbe. No dejes que la pena te estorbe. No dejes que el sentimiento amargo te estorbe. No dejes que el pensamiento amargo te estorbe. No dejes que tu debilidad te estorbe. No dejes que nada estorbe el deleite en el Señor. ¿Y cómo lo puedes hacer? Siguiendo la paz y santidad. ¿Y cómo se sigue la paz y santidad? Fluyendo en conocimiento y discernimiento. Que fueron las dos partes que cuando el pueblo de Israel fallaron, conocimiento y discernimiento. Entonces, si fallaron en eso, fallaron en la santidad, y por eso que cuando Cristo vino, dijo, ustedes son sepulcros blanqueados, me honran solamente de labios, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, hermano, aquí es cuando tenemos que tener ese cuidado. Último versículo, porque no me queda más tiempo, no alcancé para mucho hoy día, hermano.
Éxodo 19:9 dice así: y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo, santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero. Porque al tercer día Jehová descenderá a ojos del pueblo sobre el monte de Sinaí. Entonces dijo, santifícalos hoy y mañana. ¿Cómo es nuestra santificación? Hoy y mañana, hoy y mañana. Cuando ya llegue mañana, la santificación es hoy y mañana. Cuando ya llegue el próximo día, es hoy y mañana. Hermano, la santificación, ¿qué quiere decir? Es algo continuo. No es que voy a la iglesia a santificarme y después estoy bien. No, tú te santificas todos los días de tu vida. Porque todos los días piensas, todos los días sientes, todos los días puede crearse cosas de repente, cosas negativas, pero yo sé que en un de repente también Dios puede hacer milagros. Amén, hermanos. Los vamos a dejar hasta ahí. Vamos a orar y vamos a pedirle que el Señor nos dé y que sea misericordioso con nosotros, dándonos todo conocimiento y todo discernimiento, que no nos deje caer como el pueblo de Israel, que cayeron porque ellos rechazaron el conocimiento y también, por supuesto, entonces que rechazaron el discernimiento. Entonces, que no seamos destruidos, que nuestra vida no sea destruida, que nuestra vida cristiana no sea destruida y que nuestras pasiones no nos cautiven, que nuestras penas no nos cautiven, que nuestras dificultades no nos cautiven, que el diablo que venga a cautivar tu vida sea reprendido en el nombre de Cristo Jesús. Ten alegría siempre, que tu alegría esté en tu corazón a pesar de las circunstancias difíciles que puedas estar pasando. Señor, yo voy delante de tu presencia, Señor mío. Voy delante de ti, Señor, orando, Señor, por cada uno de mis hermanos, amigos y oyentes, Señor mío. Te pido, Señor, de que tú nos des, Señor, a cada uno de nosotros el conocimiento, Señor, y el discernimiento, Señor, para poder discernir cada cosa que nos pueda suceder. Dice que tú no nos darás, Señor, más de lo que no podemos resistir, por lo cual todo lo que estemos pasando en ti, en la sobrenaturalidad del Señor, sí lo podemos llevar. Sí podemos ganar nuestra batalla, sí podemos salir adelante, porque lo primero eres tú, Señor, aleluya. Ayúdanos, Señor mío, para poder comprender esta verdad. Revélanos, Señor mío, esta verdad tuya, Señor. Y te pido que tú nos ayudes grandemente, Señor, en toda esta preparación que tenemos que tener. El diablo se ha levantado, sí, pero yo sé que lo sobrenatural de Dios es mucho más valioso, es mucho más grande y todo lo que es sobrenatural es milagroso, Señor Santo. Yo creo en tus milagros, creo en lo que tú haces y creo que en cada situación tú nos vas a sacar adelante. Gracias, Señor mío, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén, hermanos, que el Señor me los bendiga y vamos a estar hablando más sobre la santidad, que ni siquiera empecé y ya tengo que terminar, pero que el Señor me los bendiga y nos estamos viendo, si Dios quiere, hasta la próxima.